En esta oportunidad vamos a ver algunos de los errores que se cometieron, ¿verdad?, en el desarrollo de la clase número 13. Por ejemplo, tenemos uno de los temas desarrollados en el cual se dio un práctico de filtro, ¿cierto? Y se pide que visualicen las antigüedades mayores a 25 años. En este caso vemos que está aplicado el filtro personalizado y en la columna antigüedad está bien aplicado, ¿verdad? El filtro personalizado es mayor que, y completamos con la cantidad que debemos hacer, o sea, es mayor que 25. En este caso está bien. Vamos a el filtro número 2 que se solicita y dice visualice los registros posteriores al año 1999 que tuvieron lugar en la provincia de Tucumán. Aquí también, por ejemplo, provincia de Tucumán solamente había que seleccionar, ¿verdad?, uno de los datos que aparecen en esa columna, ¿sí? Y en cuanto a los registros superiores al año 2000, 1999, también está bien personalizado, ¿verdad?, el filtro, poniendo que sean mayores a el año 1999. Ahora, y que muchos han cometido este tipo de error, ¿sí? En este caso que dice visualice los registros del área de medicina infanto-juvenil que se hicieron antes, ¿sí?, o inferiores al año 1999, observamos que el filtro en el año está mal aplicado. ¿Por qué? Porque deberían haber hecho un filtro personalizado de números, así como hicieron para mayores, ¿sí?, a 1999, deberían haber hecho para menores o anteriores, ¿verdad?, a 1999. Y no seleccionar de a uno los datos que aparecen en esa columna. Porque si bien para el ejemplo hay pocos tipos de datos en la vida real, las listas son muy largas, pueden tener muchos tipos de datos distintos y yo no puedo estar seleccionando uno por uno. Entonces, ¿cómo sería lo correcto acá? En filtro de número tendríamos que poner, ¿sí?, que es menor, que se hicieron antes al año 1999, entonces es menor que, y acá ponemos 1999. En general, ese ha sido el error, ¿verdad?, que han tenido la mayoría en filtro. Bueno, algunos se han olvidado de filtrar alguna columna específica o no han entendido. La mayoría de los ejercicios tenían 2 filtros por hoja, la mayoría, y algunos solo hicieron un filtro. Pero en general el tema filtro bien, excepto, ¿verdad?, el temita de ir seleccionando de a uno los datos que se están pidiendo cuando los datos pertenecen a un rango de valores, es decir, todos los años antes a 1999 es un rango de valores. Para este ejemplo y para el tema que le tocó a cada uno, cuando es rango de valores, tenemos que hacer filtro personalizado. Muy bien, el otro tema donde han tenido errores también ha sido la función buscar B. Si bien fueron 3 temas y a cada uno le tocó un ejercicio diferente, el error era el mismo. Bueno, acá tenemos una factura. La factura toma la descripción del producto y el precio unitario de una tabla que está en otra hoja que se llama lista, ¿sí? Acá tenemos la tabla que empieza en esta hoja que se llama lista, ¿sí? Empieza en la celda B7 y la tabla llega hasta la celda D16. Esa es la referencia a la tabla que siempre vamos a ocupar para sacar los datos de esta lista, tanto la descripción del producto como el precio. Si yo me fijo en la función buscar B aplicada en la primera fila de la factura, vemos que está bien referenciada, ¿verdad? Está en la hoja lista desde la celda B7 a la celda D16. También está bien referenciada en la celda número 2, pero observamos que en la celda número 3, ¿sí?, ya está mal referenciada la tablita de donde estoy sacando los valores. Dice desde la celda B8 hasta la celda D17. ¿Y eso por qué? Porque han arrastrado la función, ¿verdad?, desde esta
posición hacia la siguiente. Seguramente que cuando le salió algún error como este tipo, se pusieron a corregir y modificaron, ¿verdad? La referencia a la tabla, pero solamente de algunas de las celdas. ¿Cómo se soluciona esto? De dos maneras. Lo primero es poner referencias absolutas, ¿verdad? Tanto al comienzo de la tabla auxiliar, que sería desde las B7 hasta las D16, apretando la tecla F4 o escribiendo el símbolo pesos delante del nombre de columna y pesos delante del número de fila, tanto del comienzo, ¿verdad?, de la tabla como en la celda de referencia del final de la tabla. Eso se llama referencia absoluta. Entonces, por más que yo arrastre ahora esta función que acabo de crear para esa celda, ¿sí?, la referencia a la tabla siempre va a ser la misma. Estoy acá, en procesadora. La referencia a la tabla auxiliar es desde la celda B7 hasta la D16, con esos símbolos de peso. Si hago clic en cocina, por ejemplo, sigue siendo desde la B7 hasta la D16. Si hago clic en televisor, sigue siendo desde la B7 hasta la D16. Es decir, como use referencia absoluta, siempre, por más que yo arrastre, ¿verdad?, la función, la referencia a la tabla de donde estoy sacando la información, ¿verdad?, no varía. Distinto es el número, valor buscado, ¿sí?, que yo arrastré la función, ¿cierto?, desde esta celdita, desde la celda C16, donde decía B16, y cuando arrastré hacia abajo, solita se cambió a B17, eso es referencia relativa y eso es lo que normalmente hace Excel para facilitarnos los cálculos, ¿cierto? Pero cuando yo estoy haciendo referencia a una lista, a un rango de datos que siempre tiene que ser el mismo, debo usar referencias absolutas. O también, y lo más fácil, es usar un nombre de rango, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer para usar un nombre de rango? Bueno, selecciono la tabla auxiliar y aquí a la izquierda de la barra de fórmula, esta es la barra de fórmulas, a la izquierda le pongo un nombre, ¿sí? Y le llamo productos, por ejemplo. Escribo productos ahí y aprieto un Enter para que lo tome al nombre. Entonces, cuando voy a mi factura, en este caso, la hoja donde yo tenga que aplicar la función buscar B, vamos a hacer un clic acá para que la muestre en el asistente a la función buscar B. En vez de hacer referencia, ¿verdad?, a la tabla que está en la hoja lista, que va desde tal celda a tal celda, yo puedo escribir directamente acá productos. ¿Sí? La lista productos. Y cuando hago eso, fíjense que ha cambiado acá, ¿sí?, en la barra de fórmula, simplemente arrastro sin hacer referencias absolutas ni nada, y siempre está haciendo referencia a la tabla productos. O sea, lo más fácil es ponerle un nombre a la tabla auxiliar y usarla en la función buscar B para no tener errores de arrastre, ¿sí?, de la función, ¿verdad?, y que me vaya cambiando las referencias relativas al cambiar de celda. Lo mismo habría que hacer, ¿verdad?, con la otra columna para los que les tocó este tema, y había más de una función buscar B en cada ejercicio. Entonces fíjense acá, cuando arrastraron esta función, a dónde fue a parar la referencia de la tabla, desde la celda B13 a la celda D22. Si yo me voy a ver esta tablita, la D13 estaría acá y la B13 y la B22 estaría por acá. O sea, estamos haciendo referencia a esta tabla, donde tengo información solamente para 4 productos y el resto son celdas en blanco. A eso le llamamos error de arrastre. Arrastran la función, ¿verdad? Como Excel automáticamente cambia las referencias de las celdas, y yo necesito que la referencia a esta tabla sea fija,
puedo hacer dos soluciones. O le pongo referencia absoluta o le pongo un nombre a este rango de celdas. Lo más fácil es ponerle un nombre y entonces directamente me refiero a ella con el nombre que le di a ese conjunto de datos. El tercer tema que se vio en la clase 13 era subtotales. Y los que hicieron mal el ejercicio tenían dos tipos de errores. El primer error era, por ejemplo, no ordenar esta tabla por el ítem que me piden que haga el subtotal. Calcule el total de importes por vendedor. Es decir, yo necesito que para cada vendedor me muestre el total de importe. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es ordenar por vendedor. Me voy a ordenar, acá en datos ordenar, y pongo vendedor, en forma ascendente, de la A a la Z. Una vez que está ordenado por vendedor, recién aplico el subtotal. Entonces, en datos también me voy al final, subtotal. ¿Y cómo se llenaba esta tablita? Para cada cambio en va el mismo ítem por el cual ordené, o sea, por vendedor, porque yo necesito agrupar los vendedores para recién sumar el importe. Entonces la función acá suma y aquí importe y acepto. ¿Qué error pueden haber cometido en este caso? Bueno, vamos a poner deshacer. Ordenan por importe, por ejemplo. Ordenan por importe, ¿sí? Y después aplican bien el subtotal, pero me muestra datos erróneos. O sea, por cada cambio en vendedor, sume los importes. Acepto. Y entonces, ¿qué pasa? Miren cómo aparece el subtotal. Aparece un subtotal por línea, ¿sí? Y no me juntó, no me agrupó los vendedores. ¿Y eso es por qué? Porque ordené mal. Entonces las dos posibilidades son ordenar mal o hacer mal el subtotal. En este caso está mal ordenado, bien hecho el subtotal, pero, o sea, bien, bien aplicada, digamos, bien seleccionados los datos en el cuadro de subtotales, pero igual la información es errónea, ¿verdad? Porque está mal aplicado. Bien, entonces quitemos los subtotales, ordenemos bien por cada cambio en vendedor, ¿sí? Ay, perdón. Ordenar por vendedor y está mal seleccionado, me tengo que poner dentro de la tablita, ordenar por vendedor. Y luego sí el subtotal. Por cada cambio en vendedor, sume los importes. Quiero ver si está bien aplicado, me conviene mostrar el nivel 2, ¿sí? Para que veamos que tenemos un total por cada vendedor. Un total por José, uno por Juan, uno por Luis, uno por Pedro y un total general. Así puedo chequear, ¿verdad? Si el subtotal está bien aplicado. En el subtotal 2 me pide que calcule el máximo de importe por rubro. Por rubro. Entonces necesito ordenar por rubro. Me voy a datos, ordenar y ordeno por rubro. Acá dice de la Z a la A, siempre ascendente, de la A a la Z. Y como ordené por rubro, el subtotal va a ser por rubro. Entonces, para cada cambio en rubro, ¿sí? ¿Qué función? Máximo, función máximo, ¿sí? Máximo de importe. Bueno, el importe queda tildado acá y acepto. Por cada cambio en rubro, que me calcule el máximo de qué? Del importe. Bueno, y en el subtotal 3, calcule el promedio de importe por región, o sea que deberíamos ordenar por región, ¿sí? Y calcular el promedio del importe. Ordenemos por región. Por región, en este caso sería zona, porque acá dice zona la columna, de la A a la Z. Y luego subtotal, por cada cambio en zona, calcule el promedio del importe. Bueno, como la única columna que tiene datos para sumar, promediar, ¿sí? Contar es importe,
En este caso, siempre vamos a poner importe la columna donde se aplica el subtotal. Promedio de la zona este, promedio de la zona norte, etc. Entonces, en subtotales, ¿cuáles son los errores típicos? No ordenar antes de hacer el subtotal, primer error. El segundo error, llenar mal, ¿verdad?, el cuadro de subtotales. Porque yo podría haber ordenado bien acá por zona, ¿sí? Y después no haber cambiado esto, que esté seleccionado por mes, por ejemplo, y que calcule el promedio del importe. Y entonces, obviamente, por más que esté bien ordenado, fíjense en cómo estoy haciendo un subtotal por mes, ¿sí? Y no está ordenado por mes, me aparece un subtotal en cada línea. Siempre que me aparezca un subtotal casi por línea, significa que está mal aplicado. ¿Cuáles son las posibilidades? Que no haya ordenado bien, en este caso sí habíamos ordenado bien, o que hayamos llenado mal el cuadrito de subtotales. Para llenar bien este cuadro siempre tengo que leer la consigna varias veces. ¿Por quién me piden que agrupe la información? Por región, o sea, por zona. Entonces acá, para cada cambio en zona, ¿qué función me piden? Promedio de importe. Entonces en función, promedio. ¿Y en qué columna aplico el subtotal? En importe. Y ahí quedaría bien. Si bien cada grupo tuvo su propio ejercicio de subtotales, filtro y buscar B, el tipo de errores se repite en todos los temas, ¿sí? Entonces, explicado en este tema, estarían todos los errores que la mayoría cometió, ¿verdad?, en el ejercicio 13.